Hola, muy buenos días, señoras y señores, y bienvenidos una vez más al Primer Café. Es martes 20 de abril y hoy tenemos una invitada entre nosotros que es una pionera de la política y una pionera del liberalismo, una mujer liberal que lo admite, que no está en el centro reformista como está todo el mundo últimamente, o si está en el centro reformista, está en el centro reformista desde el liberalismo. Ella, como les digo, es una pionera de la política municipal, después de la política nacional, y hoy la primera mujer en la historia de España que ha conseguido nada más y nada menos que llegar a presidir la Cámara Alta, el Senado. Doña Esperanza Aguirre, muy buenos días. Hola, buenos días. Y bienvenida de nuevo a esta mesa. Muchas gracias. Que la última vez lo hizo en calidad de ministra de Educación y Cultura. Así es. Pero lo primero que quería decirle es que sí estoy en el centro reformista. Usted también, no me diga eso, el centro reformista es liberal. Ya. El presidente lo ha dicho con toda claridad, pues en muchas ocasiones, y en el Congreso del partido así se ha aprobado. ¿Qué es el centro reformista? Pues es promover la liberalización, las reformas estructurales, el aumento de la competencia, todo en beneficio de los consumidores, eso sí, manteniendo lo que es la asistencia social en el nivel del estado de bienestar, no solamente mantenerlo, sino mejorarlo incluso, pero como hemos hecho con las pensiones y con otras atenciones sociales. Sí, ahora solo falta que lo hagan con el tráfico aéreo, que hablaremos de eso. Pero, ¿usted qué etiqueta se pone primero? ¿La de centro reformista o la de liberal? Yo la de liberal. Hombre, bien. Eso sí, te lo reconozco, ¿ve usted cómo no me defrauda? Natividad Preciado, muy buenos días. Hola, buenos días. Antonio Franco, buenos días. Hola, buenos días. Y José Antonio Sánchez. Buenos días, Isabel. ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues yo no sé por dónde quieren ustedes empezar, pero como tenemos aquí a Antonio Franco, que ha tenido que venir desde Barcelona, a lo mejor por aquello del derecho al pataleo y del desahogo, le preguntamos por lo del tráfico aéreo, que usted no tiene nada que ver, pero como ha dicho eso de la atención a los consumidores, digo yo que a los de transporte aéreo. Yo estoy convencida de que en el tráfico aéreo, como en el resto de los servicios, lo fundamental es la competencia para lograr que mejoren. Y por lo tanto, pues en España estamos empezando a hacer que las líneas aéreas compitan. Y probablemente de este comienzo algunos desajustes pueden producirse al principio, pero sin duda ese es el camino por el que hay que profundizar para lograr que mejore, porque es verdad que en este momento tenemos problemas derivados de múltiples causas. Desde la huelga de los pilotos que ha tenido lugar durante la Semana Santa y que posiblemente colea, no lo sé, pero es muy probable que colea, dicen que algunos trabajan a reglamento, pasando por la guerra, que sin duda también tiene alguna incidencia en el tráfico aéreo, las infraestructuras que han quedado pequeñas. El otro día leía que el número de vuelos que despegan a la hora en el aeropuerto de Barajas, por ejemplo, es muy superior al que despegaban hace tan solo 4 años. Y bueno, y que duda cabe, también he leído en algún sitio que el número de controladores no era el suficiente. Hay múltiples causas y sin duda pues es un problema que estoy convencida que el ministro responsable estará tomando todas las medidas oportunas para resolverlo lo mejor posible. O sea, que no cree usted que el ministro debe dimitir, que es lo que pide, lo que clama todo el mundo en estos momentos, yo creo. Todo el mundo que ha pasado por algún aeropuerto español ¿se acuerda del señor ministro? Hay mucha tendencia a echar la culpa de todo lo que ocurre a los ministros. ¿Y a quién se la vamos a echar? Pues por eso digo que hay mucha tendencia a echársela. Pues la podemos al presidente de Iberia y al de AENA también como responsables subsidiarios, y los dos también tienen su parte. Yo lo que creo es que la mejora de la economía española, el aumento del desarrollo ha traído un mayor número de tráfico aéreo. El número de personas que vuelan ha aumentado de manera espectacular y hay que dar respuesta a estas cuestiones, y a la hora de adaptar las infraestructuras, los servicios, los controles, es algo muy delicado el tráfico aéreo, y por lo tanto pues hay que adaptarlo. ¿Hay que privatizar AENA también? Pues mire usted, yo soy partidaria de no distinguir cuando se presta un servicio público entre si son funcionarios o no lo son quienes lo hacen. Creo que lo importante es que el servicio público se preste en las mejores condiciones de calidad, y creo que eso es lo mismo que piensan el resto de los españoles. A mí lo que me parece es que hay que adoptar todas las medidas que sean necesarias para lograr que la prestación de este servicio se dé en las mejores condiciones posibles. El argumento de que la bonanza económica es lo que está trayendo
los problemas de incapacidad de absorber el flujo de pasajeros en los aeropuertos, yo creo que es un argumento de ida y vuelta, Presidenta, porque el mismo anuncio que hizo ayer el ministro, que fue un anuncio de impotencia, nos dijo de que esto seguirá y que no sabe hasta cuándo. Yo creo que es, con el horizonte ahora ya de primavera, de cara al verano, etcétera, es una noticia que va a tener una repercusión económica grave para este país en el sector turístico. Ya ha empezado la dinámica de advertencia masiva a los consumidores extranjeros que vienen a hacer vacaciones en España, el anuncio de que España este año no está en condiciones de absorber con normalidad el flujo aéreo. Hombre, yo creo que eso es un poquito exagerado. España es el primer destino turístico europeo y sin duda no solamente existe el aeropuerto de Barajas, aeropuertos turísticos son los de la costa. Sí, pero llevamos 3 semanas en que la disfunción es general. Es general y es general en la mayor parte de los aeropuertos españoles como efecto bolas de billar a lo que está pasando fundamentalmente en Barajas, ¿no? Vamos a invitar al ministro de Fomento al primer café, vamos a invitar a don Rafael Arias Salgado al primer café a que nos lo explique y a ver si nos da alguna esperanza de solución, si les parece. Hombre, lo digo porque la presidenta del Senado no parece que tenga mucha capacidad de resolver el problema del caos aéreo, ¿no? De todas maneras, entonces, invítale estando en Madrid para que no tenga que venir de fuera ese día y no nos podamos quedar. Intentaremos que coincida. ¿Le puedo hacer una pregunta a la presidenta? Si no va de aeropuertos. Nada, no va de aeropuerto ni nada. Y además me quedo con la duda, que tampoco lo pregunto, de saber si los centristas, reformistas, liberales y demás son de derecha o de izquierda, que no lo sé. Pero bueno. De derechas no, porque ya no hay. Son liberales, son socialdemócratas, son tercera vía, está todo el mundo. Yo creo que lo de la derecha y la izquierda ya está superado hace mucho tiempo, José Antonio. Yo creo que podemos distinguir entre los que nos consideramos más liberales, que creemos que hay que favorecer la competencia, que hay que permitir cada vez más que los individuos y las familias decidan por sí solos, y los que se consideran más socialistas o más socialdemócratas, que creen que es el Estado o las entidades públicas las que tienen que tomar decisiones que afecten a las vidas de los individuos y sus familias, liberales y socialistas, pero derecha e izquierda. Pero ¿se da usted cuenta que los socialistas no reniegan de la palabra izquierda? Los socialistas reivindican la palabra izquierda y tienen a gala ser de izquierdas y pronuncian muchas veces esa palabra. Y sin embargo, los del PP no pronuncian la palabra derecha. La derecha ya no existe en este país, se ha extinguido, ha desaparecido. Allá ellos, pero cuando se presentan a unas elecciones, pues también procuran tener un perfil más bien socialdemócrata. Por eso digo, reniegan de la derecha. La expresión derecha ya no existe. Más bien socialdemócrata, me refiero a los socialistas. Nadie preconiza el socialismo puro y duro, digamos. Perdona, José Antonio. Nada más que Antonio. Antonio sí. Antonio y Julianguita y muchos más. Tampoco Julianguita, pero oye, tampoco Julianguita está teniendo un soporte electoral. Tampoco yo estoy pidiendo que la derecha reconozca de que es bueno que los niños a los 6 años se incorporen en Manchester a las ruedas para hacer funcionar las máquinas textiles. No es eso, pero sí que yo creo que tiene razón Isabel cuando señala de que en la izquierda hay una nitidez de asunción de sus perfiles, incluso de sus contradicciones en muchos casos. No, incluso de la palabra. Yo me refiero a la palabra y la propia izquierda, denominación de la socialdemocracia, la reivindicación de frente de la socialdemocracia. Yo creo que reivindicamos el liberalismo, yo al menos lo reivindico. Y me gustaría que me consideraran liberal, que no me pongan adjetivos, neoliberal, liberal, radical, en fin. Yo, la verdad, siempre lo he sido y he defendido esas ideas y además me siento muy orgullosa de haber formado parte de un gobierno que ha liberalizado en España y que ha hecho reformas que han traído como consecuencia, yo creo, que la mejora del bienestar de grandísimo número de ciudadanos y también, como no, pues el de los más desfavorecidos, como por ejemplo los pensionistas, que han visto aumentadas sus pensiones por encima del IPC cada año en que este gobierno ha estado. Pero que un liberal siempre fue de derecha, Esperanza, y efectivamente ese ha sido uno de los grandes logros de la derecha. Bueno, yo lo que no me considero socialista, ni intervencionista, ni estatista. Sin duda que no, pero la derecha que defendía privilegios, yo creo que no existe. Como la izquierda que preconiza la revolución, pues tampoco lo creo. Venga. Bueno, volvamos a lo que íbamos.
No va a decir que es de derecha. No voy a decir. Nunca lo he dicho, si no lo es, porque si lo me va permite a un decir. segundo, sí es verdad que admiraba usted a la señora Thatcher. Después de las aproximaciones a Pinochet y de estas meteduras de pata, ¿la sigue admirando igual o cree que no? Bueno, yo la razón por la que admiraba a la señora Thatcher es porque creo que en su momento, en el año 1975 al 80, la señora Thatcher comenzó a denunciar lo que suponía la dictadura y el totalitarismo de los países del telón de acero y del comunismo. Y ella hizo mucho, creo yo, por extender las libertades, por permitir que el telón cayera y por hacer que todos esos pueblos de Europa que habían estado sojuzgados durante tanto tiempo pasaran a decidir por sí mismos y a tener libertades y democracia que antes no tenían. Lo que pasa es que no es una actitud muy liberal lo de Pinochet, desgraciadamente. Bueno, eso ¿no? ya es otro tema. Yo creo que ahí entra la famosa guerra de las Malvinas y las relaciones que pudiera tener entonces Chile con Gran Bretaña. Yo eso no lo comparto. De todas maneras, no solamente Margaret Thatcher, también Fraga se mostró contraria a la detención de Pinochet. Pero bueno, Felipe González. Y Felipe González, y Fidel Castro. Es decir, y tanta la gente no de derecha y no extraterritorialidad liberal. del derecho penal es una cuestión que se puede discutir. ¿A dónde? Perdón. Pobre José, es que no le dejamos preguntar, lleva una hora intentando hacer una pregunta. Vamos Luego hablamos de amparo. La consideración de la señora Thatcher diciendo que Pinochet ha hecho una gran defensa de la democracia. Yo no lo comparto, no la ha hecho el señor Fraga. Y no lo ha hecho el señor Felipe González. No, me parece que no era demasiado, digamos, preciso hacer esas comparaciones. Un atentado contra la civilización, fue su frase cuando detuvieron al general Pinochet, dijo que era un atentado. José Antonio, te amparo, haz tu contra la pregunta. civilización. Sí, bueno, doña Esperanza Aguirre es la senadora más votada de España. Doña Esperanza Aguirre fue pionera en el gobierno de José María Aznar de enfrentarse, entre comillas, dentro de un orden, pero lo hizo, a los nacionalismos, a los socios del gobierno del PP, con los que tienen firmado un pacto de investidura y de gobernabilidad, pero los puso en su sitio. Dio la voz de alarma en temas muy importantes, todavía se recuerda cuando anunció aquello de que muchos niños en España no sabían quién era Felipe II, puso en tela de juicio el sistema educativo español, que no era el adecuado, y se enfrentó a la Generalitat de Cataluña en temas que ella consideraba que era prioritario para la defensa del conjunto de la sociedad. Todavía se recuerda aquella desabrida respuesta del nacionalismo catalán de que una ministra, lo que digo una ministra en Madrid, como lo dijera un ministro en Copenhague, no sé qué tontería dijeron, ¿no? Bueno, y después de aquello, hoy Esperanza Aguirre ha vuelto a recuperar su origen, es decir, ella se presenta de candidata a Madrid para presidir el Senado, era la senadora más votada de España y para eso era. ¿Ha salido ganando, ha salido perdiendo Esperanza? ¿Cómo es posible que después de todo aquello lo primero que hace al llegar a la Cámara Alta es irse a ver a Pujol y Ibarretxe y haber tenido ese gesto? Me interesa mucho aclarar que yo no me enfrenté a los nacionalismos, ni muchísimo menos lo hice voluntariamente. Cuando yo propuse un proyecto, porque nunca pasó de ser un proyecto de decreto para mejorar la enseñanza de las humanidades en la secundaria, lo primero que hice es entregárselo en mano al conseller de Ensenyament de la Generalitat de Cataluña. Cuando transcurrió un mes y el consejero no dijo nada, entendí que no tenía ningún inconveniente y esa es la razón por la que lo presenté a la opinión pública. Ni siquiera lo llevé a la Comisión de Subsecretarios o al Consejo de Estado para Informe o al Consejo de Ministros, no, a la opinión pública. Aquello motivó una circular del presidente que decía cuando un ministro en Madrid le proponga algo, de entrada diga que no. ¿Recuerdan aquello? Que luego la publicaron los medios catalanes, bueno, Antonio lo recordará. Por lo tanto, yo no tenía ninguna voluntad de enfrentamiento, sino al contrario. El proyecto lo que trataba era de mejorar los conocimientos de los niños españoles, porque es cierto lo que usted dice. Yo creo, y sigo creyendo, que hay un exceso de localismo. Es decir, que se conocen muy bien aquí en Madrid los afluentes del río Jarama, pero a lo mejor se desconoce lo que es el Guadalquivir o el Ebro. Y a mí me parece que hay que conocer lo que es el Ebro o el Guadalquivir, y si se saben además los afluentes del Jarama, pues mucho mejor. Este era el sentido. Además de eso, había otra intención, que es que yo creo que España es plural y por lo tanto el conocimiento de lo que son las lenguas españolas distintas del castellano. En el caso de Cataluña, pues la cultura, la historia, la lengua, la literatura, todo eso no puede ser absoluta y totalmente desconocido para los niños andaluces, canarios o extremeños. Creo que tienen que saber algo, lo mismo que el conocimiento del gallego o en fin, de cuáles son la diversidad y la pluralidad española, que la tienen que conocer todos y no podemos concentrarnos solo en aquello que tenemos próximo.
que me parece muy bien que se estudie lo próximo, pero creo que hay que tener una amplitud de miras un poco mayor. Incluso no ya en lo español, sino en lo europeo, incluso en lo universal. Este era el sentido del proyecto, que yo creo que sigue estando plenamente vigente, y de hecho en el proyecto de programa autonómico que ayer aprobó el Partido Popular, pues se incluye, pero es que no es el sentido unitarista, unificador que se le quiso dar desde ciertos ambientes nacionalistas, no es cierto, y si uno lo analiza a fondo, precisamente se trata de todo lo contrario, de que todo el mundo tenga un conocimiento mayor de la diversidad y de la pluralidad que constituye, y yo creo que enriquece la realidad española. Quisiera, si me permitís, recordar a nuestros telespectadores, que hace mucho que no lo digo, que tenemos una dirección de correo electrónico a la que pueden dirigir sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones sobre lo que se dice en esta tertulia. Esta va a aparecer ahora mismo sobreimpresa en sus pantallas. Y tenemos también unos números de teléfono a los que pueden llamar para lo mismo, para formularnos preguntas para nuestra invitada o comentarios o sugerencias de cualquier tipo. Hacía tiempo que no lo decía, pero los teléfonos y el correo electrónico siguen estando ahí. Doña Esperanza, lo que pasa es que yo creo que lo que le preguntaba a José Antonio es si, por una parte, si esa incapacidad o esa imposibilidad de pactar la reforma de las humanidades tuvo algo que ver con su salida de educación, si por eso ha salido usted del Ministerio de Educación, por no ser capaz de pactar eso. Y por otra parte, un poco, con todo lo importante que es el Senado, que es la institución más alta, después la tercera institución más alta, ¿no?, de España, etcétera, etcétera, si no es un poco, utilizando el símil bélico, ahora que estamos en una guerra, como salir de la trinchera para ir a un despacho en la retaguardia, ¿no? Es otra cosa. Bueno, yo creo que no. Si mi salida de educación tuvo que ver con el asunto de humanidades, estoy absolutamente convencida de que no. Vamos, tengo la certeza de que no es así. El gobierno de José María Aznar, o José María Aznar como presidente del gobierno, no necesitaba hacer ninguna crisis. Yo creo que es un gobierno que en el mes de enero, cuando salimos de él, Javier Arenas y yo misma, lo mismo que ahora, pero estaba en un momento, yo creo que muy bueno. Había logrado, lo que he dicho antes, mejorar sensiblemente las prestaciones del estado del bienestar, había logrado descender la inflación a unos dígitos que nunca antes se habían conocido, el déficit público se había reducido, las empresas españolas estaban mucho mejor que antes, había bajado los impuestos a todos los españoles, y yo personalmente, como todos los demás ministros, estoy convencida, nos sentíamos muy orgullosos de formar parte de este gobierno. ¿Qué ocurrió? Que el secretario general del partido, que lo había sido durante 10 años, había anunciado con bastante antelación que no quería repetir. Quien nos había llevado a triunfar primero en las municipales del 91, en las europeas del 94, en las municipales del 95 y en las generales del 96, como secretario general del partido, decidió que no quería seguir, en un gesto que yo creo que le honra y que demuestra un cierto despego de los cargos públicos. Y por eso José María Aznar decidió que el secretario general del partido, que propondría al Congreso, iba a salir de su gobierno y que sería Javier Arenas. Y ocurrió otro hecho en el mismo momento, y es que quien era presidente del Senado decidió encabezar las listas en una determinada comunidad autónoma, en este caso en Extremadura, y eso le exigía una dedicación que no le permitía compatibilizarlo con la presidencia del Senado, que por otra parte está en Madrid y por tanto no iba a poderse dedicar a Extremadura como él quería. Y por eso creo yo, porque yo era el único miembro del gobierno que era senador, que además coincide en mí, bueno, el honor de haber sido la persona más votada de la historia de la democracia española, también porque era mujer, porque yo creo que José María Aznar ha procurado ir rompiendo moldes y poniendo mujeres en aquellos puestos en los que hasta ahora nunca los habían ocupado. Yo creo que pensó, como ya se había pensado, mi nombre circuló antes de formarse el gobierno, en el mes de marzo del 96, se hablaba de mí como posible presidenta del Senado, y por eso yo creo que José María pensó que yo podría ir ahí. El Senado sigue siendo, de todos modos, la Cámara un poco abstracta de la democracia española, sin funciones demasiado definidas. Y usted, que antes ha comentado aquí, y también lo ha comentado
mi compañero al hablar un poco de las incidencias de su paso en el Ministerio de Educación con sus pequeños pulsos con los sectores nacionalistas, precisamente hay un cierto consenso de fondo, pero nunca concretado luego en las formas, de que el Senado debería ser la Cámara plural de las autonomías españolas. En el año que nos queda aproximadamente de legislatura, y coincidiendo además con su gestión al frente de esta Cámara, ¿hay alguna posibilidad de que avancemos en la plasmación o en la concreción de lo que tiene que ser en el futuro de una vez, ya por fin el Senado? O bien volvemos a hacer de nuevo la ficción de hacer unas elecciones diciendo que el Senado sea la Cámara de las Autonomías, pero luego seguirá siendo una Cámara, pido perdón por decirlo, pero menor para los españoles. Yo quería decir sobre esto dos cosas. Primero, el Senado no es la Cámara que tiene la primacía. La Constitución define un sistema bicameral, pero le da la primacía al Congreso. Por tanto, el Senado no tiene por qué luchar con el Congreso por la primacía, porque la tiene el Congreso, así lo definen nuestros constituyentes y así debe ser. Ahora, las funciones del Senado sí están muy bien definidas en la Constitución. El Senado es una Cámara de segunda lectura, es decir, es una Cámara legislativa donde se corrigen o se enmiendan o se mejoran la inmensa mayoría de las leyes en un debate quizá más sereno y con mayor capacidad de reflexión, más alejado quizá del cuerpo a cuerpo, pero la prueba es que la inmensa mayoría de las leyes tienen enmiendas en el Senado como consecuencia, bueno, pues de esa reflexión que se puede hacer ahí. Por tanto, es una Cámara legislativa. Es una Cámara de control del Gobierno. Mañana el ministro Serra vendrá al Senado, y creo además que lo hace antes incluso con el Congreso, donde ha sido interpelado, pero no ha ido a informar voluntariamente de la guerra de Kosovo. Y ahí estará ante las comisiones de Defensa y de Exteriores, y yo como presidenta, que puedo presidir todas las comisiones, iré a presidir esa sesión porque me parece de importancia fundamental, y por tanto el control al Gobierno se hace exactamente igual, preguntas e interpelaciones. Y luego hay la tercera función del Senado, que es la que no tiene el Congreso, que es la de ser Cámara de Representación Territorial. La Constitución lo define, pero se queda ahí. Y durante estos 20 años es evidente que el desarrollo autonómico que España ha tenido no era previsible cuando en el año 78 se definió lo que iba a ser el Estado de las Autonomías. ¿Cómo es el Senado Cámara auténtica de representación territorial? El otro día hubo un proyecto que hizo público el Partido Socialista, en el que pretendía que los senadores no fuéramos elegidos directamente por el pueblo, sino que fuera una Cámara de designados por los gobiernos autónomos, a la manera que es el Bundesrat. El propio Partido Socialista, en su comité federal, 15 días después, dijo que en aras del consenso ellos iban a volver a lo que eran los acuerdos de la ponencia constituida para profundizar en esta representación territorial, diciendo que no, que permitirían las dos funciones, la legislativa, la de control del Gobierno, y que sería también la parte de representación territorial de otra forma. Yo creo que el Senado no tiene que competir con el Congreso y que lo que tenemos que hacer es acercarnos más a los ciudadanos y tratar más de las cuestiones que les preocupan. Bien, pero por ejemplo una cosa puntual es que, Antonio, es que entrar en un debate constitucional no es un debate constitucional. Es un auténtico rollazo. No es un debate constitucional, pero esa constatación de que, por ejemplo, lo que tenemos hoy encima de la mesa en los periódicos, la declaración de ayer de Arzayus, diciendo que se atrevan, por ejemplo, a impedir por la fuerza a través de la Policía Nacional la reunión de la Asamblea Kurda en Euskadi. Todos esos debates que son reales de la España de estos momentos y de las autonomías, ¿no tendría sentido que realmente fuesen ya frontalmente al Senado y que ese papel de segunda lectura... Supongo que el Gobierno no quiere. Vamos a ir por partes. A mí me gustaría, en primer lugar, saber su opinión como presidenta del Senado de esa declaración del presidente del Partido Nacionalista Vasco, del señor Arzayus, diciendo que vaya la policía y que impida, que esa es la única manera en que el Estado español o en que el Gobierno español va a impedir esa reunión de pseudo parlamentarios kurdos en el Parlamento Vasco. Yo estoy convencida de que el Partido Nacionalista Vasco y su presidente también van a acatar lo que digan los tribunales. El Tribunal Constitucional de momento ha suspendido, ha atendido la petición del Gobierno español de
recurrir la decisión del gobierno vasco de pedir que se ceda su hemiciclo, su parlamento a los kurdos. Y yo estoy convencida que el Partido Nacionalista Vasco es un partido, y como lo ha hecho siempre, que acatará la legalidad. ¿Y entonces a qué viene esa declaración? Bueno, pues esto es como cuando Aznar critica a los nacionalismos excluyentes, y hay partidos nacionalistas moderados que se dan por aludidos. Yo creo que el debate que se hace en los periódicos, pues bueno, pues los políticos sabemos que muchas veces responde pues a otras cuestiones, pero la realidad es que estoy absolutamente convencida de que el Partido Nacionalista Vasco acatará la legalidad como lo ha hecho siempre. ¿Usted considera que el Partido Nacionalista Vasco es, en el sentido profundo de la palabra, un partido nacionalista moderado? Yo creo que el Partido Nacionalista Vasco es un partido que está absolutamente decidido a acatar la legalidad, como lo ha hecho siempre. Otra cosa es que el Partido Nacionalista Vasco, él también sea plural y que en su seno haya personas que quieran la independencia, otros que entiendan que su postura debe ser más moderada dentro de su vasquismo y otros que estén bueno, pues a caballo entre las dos tendencias. Yo no creo que el Partido Nacionalista Vasco vaya a romper con la legalidad. No lo ha hecho nunca a lo largo de su historia larga. No deja de ser, perdón un segundito, no deja de ser una salida de tono lo del señor Arzalluz, porque con independencia de lo que diga el Tribunal Constitucional, y ya es importante lo que diga, en España, como en cualquier país del mundo, está reservado el derecho de admisión, es decir, que aquí en este país entra quien el gobierno decide que entra. Bastaría que en la frontera la policía de aduana no dejara entrar al señor que viene para que ya no hubiera problema. Pero volviendo al tema del Senado y todo lo que usted ha dicho, que es rigurosamente cierto, el papel de la Cámara, la segunda lectura, no tiene por qué competir, todo eso es verdad. Pero usted sabe que a lo largo de estos últimos años determinadas formas que son muy importantes, a veces tanto como en el fondo, han deteriorado la imagen pública de la institución. Y por hacer una pregunta concreta, porque Natibel se refirió antes al debate sobre las autonomías. Por ejemplo, doña Esperanza, su compañero de partido, el señor Fraga, pues es español, vive en España, habla el español y entiende el español. Su socio, el señor Pujol, es español, vive en España, habla el español y entiende el español. Y cuando vienen a la capital de España, a una institución pública del Estado español, se le pone un traductor simultáneo para que entre ellos se entiendan, como pasó en el último debate sobre las autonomías. ¿Usted no cree que eso deteriora el sentido común? Yo no lo creo en absoluto. O sea, a mí me parece que el que en España existan lenguas oficiales distintas del castellano es una gran riqueza cultural. Y por eso yo, como presidenta del Senado, he procurado utilizarlas, no solamente en el primer discurso que hice, como lo prevé el reglamento, sino cuando he ido en las visitas que estoy realizando a las distintas comunidades autónomas. Sin que yo, desgraciadamente, que me encantaría, y ojalá las pueda aprender, hable ni el euskera, ni el catalán, ni el gallego, pero he procurado utilizarlas porque me parece que las lenguas son una riqueza cultural y que no basta con respetarlas y preservarlas, que además hay que promoverlas, porque son una riqueza cultural. Creo que eso no tiene absolutamente nada que ver con la cohesión y con la vertebración de España y con el proyecto común de España que todos tenemos, como usted dice, el señor Fraga y el señor Pujol también. En Cataluña se promueve poco el castellano, ¿eh? Bueno, ya lo dije yo en este programa, sí. La lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña es el catalán. Así lo ha decidido la Administración autonómica y así lo ha refrendado el Tribunal Constitucional. Yo le había preguntado antes de que hablara José Antonio, en esa gama del nacionalismo vasco, del Partido Nacionalista Vasco que nos ha explicado con tanto detalle, ¿dónde situaría al presidente Ibarretxe, al Lehendakari? Pues es que no soy yo quien para situarle. Yo creo como que acaba de hablar con el Lehendakari Ibarretxe y yo estoy convencida que en este momento el Lehendakari tiene un papel muy importante, así se lo dije. Yo creo que el asunto del País Vasco está mucho mejor que estaba. Hay que empezar por decir que yo como presidenta del Senado he podido ir al Parlamento Vasco, he podido ir a Ajuria Enea y que allí no ha habido ningún comité de recepción, entre comillas. No, estoy convencida que hace un año hubiera tenido alguna dificultad, no voy a decir que no hubiera podido ir, pero sí que hubiera tenido pues probablemente alguna dificultad, lo cual por supuesto no me hubiera echado atrás, pero no hubiera sido como ha sido ahora. No nos están matando a concejales del Partido Popular o del Partido Socialista por la calle como sucedía hace un año, por tanto hay algo en positivo. Lo que pasa es que tiene que cesar todo tipo de violencia que desgraciadamente no ha cesado. Digo no ha cesado, aunque este fin de semana parece que ha habido calma
por fin, porque el resto de atentados llamados de baja intensidad, mal llamados para mi modo de ver de baja intensidad, que atemorizan y tratan de impedir a quienes quieren ejercer la legítima facultad de presentarse a representantes de sus conciudadanos y se lo quieren impedir, pues creo que este fin de semana no ha sido, pero quitando este fin de semana de septiembre aquí sí lo ha habido. Su compañera de partido, María San Gil, la candidata del PP al Ayuntamiento de San Sebastián. Excelente candidata, por cierto. Ya lo creo, que estaba allí sentada el lunes pasado de la semana anterior, no decía lo mismo. ¿Qué está usted diciendo? No, por eso le digo que hasta el lunes pasado, no, si yo lo estoy diciendo, lo mismo. Quiero decir que con la excepción de este fin de semana, y ojalá eso sea un síntoma de que también esa violencia, que yo rechazo de la misma manera que la otra, creo que es absurdo llamarle de baja intensidad, porque es una violencia que pretende impedir el pluralismo. No, pero digo, ella decía que ahora no les matan, pero que la vida diaria es peor de lo que era hace 2 años. Que la vida diaria que era mejor, decía que era peor. Estaban más aislados, más atemorizados, más excluidos. Pero en fin, me imagino que será una cuestión de percepción. Desde Madrid se perciben las cosas bastante mejor que cuando uno vive allí, probablemente. No, yo solo puedo decirle que yo estuve en San Sebastián justamente al día siguiente o a los 2 o 3 días de declararse la tregua, y la propia María San Gil y María José Usandizaga pues estaban en un estado verdaderamente de contento, que ellas decían, podemos ir de compras, podemos ir al parque con los niños. Es que una cosa que consideramos lo normal, pues no era normal en el País Vasco hace un año. Doña Esperanza, dice usted que el Partido Nacionalista Vasco, usted está convencido de que está dentro de la legalidad constitucional y acata la legal. A su juicio, la Asamblea de Ayuntamientos Vascos que se ha decidido en Estella y que se puso en marcha poco después, ¿entra dentro de la legalidad constitucional? De momento, no todos los miembros del Partido Nacionalista Vasco han acudido ahí, y se trata de un órgano alegal, no está contemplado en ninguna ley, ni en la Constitución, ni en el Estatuto, ni en la Ley de Bases del Régimen Local. Quiero decir, es como si me reúno yo con el resto de los presidentes del Senado de otro sitio. Quiero decir, no, vamos a ver en qué consiste esto. Desde que es usted presidenta del Senado es mucho más moderada, ¿eh? ¿Han recibido instrucciones al respecto? No, que va con el he aprendido. Eso es significativo. He aprendido que no debo dejarme llevar a donde ustedes me quieren llevar. Esperanza. Y a donde le pedía antes, por lo menos, el cuerpo, ¿no? Sí, los institucionales siempre templan mucho el carácter. Esto sí, el Senado es una cámara balsámica. Federico Trillo está mucho más moderado ahora que antes también. No, pero no es lo mismo ser miembro del Ejecutivo que ser presidente de una institución legislativa, que por definición es plural. Yo quiero que me consideren su presidenta exactamente igual los senadores del Partido Nacionalista Vasco que los senadores del PSOE, que los del PP. Bueno, creo que es mi obligación. Sí, lo que pasa es que para una ministra combativa que teníamos si usted me vuelve a poner de ministra, seguiré siendo combativa, pero es que me han puesto en otro sitio. O sea, que no hay mejor para desactivar a un político que colocarle en el Senado o en el Congreso, ya con eso. No creo yo que esté desactivada, ni yo ni Federico Trillo. Doña Esperanza, en marzo del año pasado y en el Senado, el vicepresidente del Gobierno, don Rodrigo Rato, decía que los parlamentarios son los que más se han subido el sueldo. Pues esto es poco probable. Probablemente... el 12 de marzo lo dijo, allí en... Pues el sueldo de los parlamentarios no se ha tocado, que yo sepa, en esta legislatura. Sí, hombre, se ha tocado salvo con los grupos. Hombre, eso es otro tema. El que se hayan dado a los presidentes de comisiones o a los portavoces, se les haya dado una compensación, pero los sueldos en general no se han tocado. Al contrario, yo creo que son los parlamentarios españoles, si se comparan con el resto de parlamentarios europeos, somos los peor pagados, posiblemente. Retomo una pregunta que le hacía antes Nativel. ¿Tiene usted ya fecha para convocar ese debate sobre el Estado de las Autonomías? Vamos a ver, decía antes Nativel, hace 2 años que no se celebra el Estado de las Autonomías, el debate del Estado, y es verdad. El último que se celebró, en el 97, todos los grupos políticos, sin excepción, salieron de ese debate diciendo que había que cambiar el formato del debate, porque aquello eran 17 soliloquios, o 16, porque no vino el Lehendakari, más los 2 presidentes de las ciudades autónomas, y que aquello se había convertido en un debate muy poco fluido y con poca eficacia en el fondo del asunto, que se trataba de ver cuál es el estado de las autonomías.
Mi antecesor, Juan Ignacio Barrero, dirigió una carta a todos los presidentes de comunidades autónomas preguntándoles si consideraban que este periodo de sesiones, de enero a junio, era oportuno convocar ese debate. Las respuestas, que ya llegaron siendo yo presidenta, en su mayoría, exceptuados los presidentes socialistas, dos de ellos, eran que no debía hacerse coincidir el debate del Estado de las Autonomías con las elecciones locales que van a tener lugar en toda España y europeas, y las autonómicas que van a ser en 13 comunidades autónomas. Por tanto, está descartado este periodo. Podría ser julio, podría habilitarse julio, pero bueno, pues los presidentes, si hubieran cambiado, acabarían de llegar. En fin, no parece que fuera el momento más adecuado. Yo creo que el debate debería hacerse en otoño, que además el reglamento dice que se hará en el primer periodo de sesiones. Lo que ocurre es que en el otoño las elecciones catalanas todavía no tienen fecha y por lo tanto es muy probable que en otoño. Es que si, que si es argumento para no hacer el debate por la proximidad de elecciones, ya nunca más tendremos debates en su Cámara, uno, y dos. Y si es razón para no hacerlo, el que en la práctica, en el parlamentarismo español, los debates son recitales, son monólogos. Pero creo que se puede arbitrar un sistema reglamentario para que se haga más ágil ese debate. Creo que puede hacerse y de hecho los grupos lo están haciendo. En la Comisión de Reglamento tratan de establecer algunos mecanismos reglamentarios que permitan hacerlo más fluido y más interesante para los ciudadanos, creo yo. Pero sobre el tema del plazo. Señora Presidenta, si toca por el calendario más o menos hacer ahora ese debate. No, toca primer periodo de sesiones, que es de septiembre a diciembre. Bueno, lo que dice el reglamento es... Pero por decirlo de alguna manera, vemos que va a ser difícil hacerlo después, porque nos vamos a ir acercando... Lo que quería decir pero nos vamos acercando a otras elecciones. Bueno, pero las otras posiblemente serán en marzo. Yo insisto, hay ese debate pendiente. Hay un tema que afecta tanto a ese tercer componente del Senado que como Cámara Autonómica, como es el tema del País Vasco, la tregua, etcétera. ¿Cómo demonios la clase política se atreve a no dar una cierta prima para celebrar de verdad ese debate? Porque además llevamos meses y meses no solamente hablando de lo que significa la tregua en España, sino de lo que significa realmente la tregua respecto al futuro de Euskadi, al modelo de Estado, a la incidencia de lo que pueda pasar en Euskadi en autonomías como la catalana, etcétera. ¿Cómo demonios los políticos no se conjuran para no demorar ese debate? Pues tendrá que preguntárselo a los grupos políticos, porque el debate no depende solo de la presidencia del Senado, depende de todos los grupos políticos, de todos los presidentes de comunidades autónomas y la presidencia está deseosa de hacer el debate cuanto antes, y del gobierno, claro. Cuando estuvo usted en Cataluña y en el País Vasco, ¿obtuvo usted el compromiso de los presidentes Pujol y Ibarretxe de asistir a ese debate cuando se convoque? No, mire usted, porque, entre otras cosas, para obtener el compromiso de alguien hay que dar la fecha, y no estoy en condiciones en este momento de promover la fecha. ¿No le preguntó a usted a Ibarretxe si estaría dispuesto a participar en ese tipo de cosa, independientemente de la fecha? Pues yo he dicho en algunas declaraciones que a mí me gustaría mucho que el Lehendakari participase. Hasta ahora no lo han hecho sus antecesores. ¿Usted no tiene, a esto se lo debe preguntar. ¿Usted no tiene una cierta potestad respecto a la fecha? No, porque yo podría convocar el debate, pero si el gobierno o los presidentes de comunidades autónomas o los grupos políticos del Senado no estuvieran de acuerdo, el Senado se gobierna en una mesa en la que yo soy un miembro, hay otro del Partido Popular y el resto, hasta 7, son los grupos políticos. Estamos, aunque tengamos mayoría en la Cámara, en la mesa somos minoría. ¿Usted se lo preguntó al Lehendakari Ibarretxe si vendría? Yo no le pregunté al Lehendakari Ibarretxe si vendría. ¿No se lo preguntó? No. Pues es una cosa un poco absurda, ¿no? Ya que va usted allí, la presidenta del Senado, es un debate que está candente, no me puede explicar que no saliera el tema. Hay muchos asuntos a tratar con el Lehendakari Ibarretxe y de hecho hablamos de todos ellos, algunos de los cuales se han puesto aquí sobre la mesa, de enorme importancia en el momento en que los grupos políticos o el gobierno se pongan de acuerdo sobre la fecha, conozcamos la fecha de las elecciones catalanas, conozcamos la fecha de las andaluzas, que tampoco sabemos en qué momento van a tener lugar. En ese momento yo llamaré al Lehendakari Ibarretxe, iré a verle o le hablaré por teléfono para ver si está en disposición de venir. ¿En qué disposición cree usted que viene hoy a hablar con el presidente del gobierno? Pues me consta que en la mejor disposición. Creo que el Lehendakari Ibarretxe desea tender puentes con todas las instituciones políticas y sin duda con el gobierno de España. ¿Notó usted en aquella conversación alguna diferencia entre la disposición y la posición del Lehendakari Ibarretxe y la del presidente del Parlamento, el señor Atutxa?
Bueno, son personas yo creo muy diferentes. Con el señor Atutxa tuve la suerte de estar en una reunión mano a mano bastante extensa, porque tuvimos un almuerzo después de la recepción oficial en el Parlamento. Y con el señor Ibarretxe también tuve oportunidad de estar charlando pues un poquito más de una hora. Ambas fueron entrevistas enormemente interesantes desde mi punto de vista, y que yo no quiero que sean una cuestión excepcional o protocolaria como consecuencia de mi toma de posesión como presidenta, sino que creo que la obligación del Senado es justamente esta, y la presidenta como representante de la Cámara. Estar en contacto constante y fluido con las instituciones autonómicas, y esas son los ejecutivos y los legislativos, y creo que es mi obligación hacerlo, y desde luego estoy decidida que por mi parte no solamente no haya obstáculos, sino que al contrario pienso hacerlo con regularidad. Le va vuelta absolutamente diplomática, la señora Aguirre. Nos la han lobotomizado. El próximo destino va a ser embajadora. El Senado verdaderamente es capaz de las mayores proezas. ¿Le va a pedir usted al presidente del gobierno que vaya al Senado o que vaya más? Sí. ¿Ve? Ya que me lo dice, esto sí se lo pediré al presidente del gobierno. Me parece que una de las formas de hacer cercana a la Cámara a los españoles es que alguna vez el presidente del gobierno acuda a ella, y eso sí me gustaría. Dígame, ya que hablamos de elecciones, ¿qué resultado cree usted que va a alcanzar el ministro Piqué en las listas catalanas después de la que le está cayendo encima? Que yo sepa, en las elecciones el ministro Piqué, que es ministro del Gobierno de España, no está en las listas. No, pero va a estar. En el Ayuntamiento de Barcelona tenemos un excelente candidato, que es Santiago Fisas, y no hay autonómicas catalanas ahora. Digo en las generales, que es a las que presumiblemente el señor Piqué va a encabezar la lista catalana. Estoy convencida que obtendrá unos resultados excelentes, como de hecho están demostrando todas las encuestas de opinión en relación al señor Piqué. ¿Le gustaría estar en su piel, en la piel del señor Piqué o del señor Arias Salgado? ¿O se alegra de haber abandonado? Con lo bien que se está en el Senado, quita. Bueno, yo he sido también una ministra muy atacada, o sea que creo que a veces hay que decir cuando ladran cabalgamos, pero sin duda pues en los ministerios, como en todos los sitios, hay mejores y peores momentos. ¿Y qué le han parecido las últimas declaraciones del señor Durán Lleida, del señor Pere Esteve, o como Pera Esteve, no sé cómo se dice, es muy complicado el nombre del Pere Esteve, sobre el gobierno y sobre las declaraciones de Aznar y los nacionalismos excluyentes? Pero es que yo no entiendo, lo he dicho antes. ¿Se han considerado aludido cuando Aznar no se estaba refiriendo a su socio? Lógicamente no va a decir eso. Moderados se han considerado aludidos cuando se ha hablado, me parece que Aznar dijo nacionalismos totalitarios y excluyentes. Estoy absolutamente convencida de que no debían de haberse dado por aludidos. Otra cosa es que en España existan algunas otras formaciones nacionalistas excluyentes, pero sin duda no son ni Convergencia y Unión ni el Partido Nacionalista Vasco. Se ha referido antes al hecho de que su condición de mujer había influido en la decisión del presidente del Gobierno y del presidente del Partido Popular de proponerle para la presidencia del Senado. Esa insistencia de Aznar, efectivamente, últimamente siempre dice: quiero mujeres y además mujeres jóvenes. Quiero mujeres jóvenes en las listas y mujeres jóvenes. Y yo no, o sea, a mí me resultaría ofensivo, o sea, no es, eso es como las cuotas o lo que más evidente todavía, ¿no? En fin, no es un reclamo electoralista, no es colocar ahí a las mujeres de reclamo pues de torero, a ver si las mujeres nos votan. Yo creo que José María Aznar parte del convencimiento de que cuando ha colocado mujeres en lugares que nunca habían ocupado la mujer, en la alcaldía de Málaga, de Sevilla, de Zaragoza, en fin, en Valencia sí había habido una mujer, pero en Cádiz le han dado un excelente resultado, no solamente electoral, sino de gestión. Y ahora lo vamos a ver, si María Salgil consigue ser alcaldesa en San Sebastián, estoy absolutamente convencida de que la ciudad va a dar un cambio. Cuidado que es una ciudad bonita, pero todavía mejorará más. Las mujeres le han dado buen resultado a Aznar, no solamente electoral, sino en eficacia. Y por lo tanto, pues, y yo creo que él es un convencido de que somos el 50% de la población y que no es posible que sigamos excluidas de los puestos de responsabilidad. Y no hay que mirar solo a la política, también se pueden mirar las empresas, el mundo de la comunicación, el periodismo. ¿Cuántas mujeres dirigen medios de comunicación hoy, Antonio? Me parece que hay una, ¿no? Una. Sí. Y está emparentada con el dueño.
cual es muy lamentable. Claro. No, pero lo que yo quiero decir es que... Por lo tanto, a mí no solamente no me ofende, sino que me parece extremadamente la cuota, ¿no? Quiero decir que tampoco la cuota la respeto. Entiendo, a mí lo que sí no me gustan las discriminaciones, tampoco las discriminaciones positivas, tampoco. Pero las respeto y entiendo que hay otros partidos que han logrado, como el Partido Socialista, por ejemplo, una presencia amplia de mujeres utilizando las cuotas. A mí me parece mejor el modelo que hemos elegido en el Partido Popular, que es el de... ¿Cuál es? Pues promocionar a las mujeres, no solamente no ponerles obstáculos, sino permitirles que lleguen a lugares que antes no habían alcanzado, pero sin necesidad de discriminación positiva. Las mujeres... si no se las... ¿No es discriminación positiva el hecho de que para la presidencia del Senado entre un hombre y una mujer diga, el presidente Aznar diga prefiero una mujer? No, ¿Es discriminación positiva? Yo lo que digo es que... ¿En igualdad de condiciones? Yo no he dicho eso, yo he dicho que en mí concurrían varias condiciones. Primero, que era la senadora, la persona más votada de la historia de España individualmente, y esto es independiente de mi condición de mujer. Segundo, que era el único ministro o ministra que era senador. Los demás son diputados o son independientes. Y además... Y tercero, que era mujer. Y que estoy segura que las tres condiciones le hicieron, las sopesó el presidente, y yo no creo que excluyera la de ser mujer. Creo que también eso le pareció que era romper un molde, que una mujer presida por primera vez una Cámara. Me parecen buenos todos los métodos con tal de que se respeten los derechos. Pues a mí no. A mí es que, vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que las mujeres, o muchas mujeres, han sido excelentes alcaldesas, por ejemplo. Lo que no entiendo es por qué hay que insistir en el hecho de que son mujeres. Es decir, ¿por qué no se propone a una candidata como María San Gil? ¿Por qué es una buena candidata? A mí lo que me parece que está de más y que actúa como reclamo electoral evidente es el decir, quiero mujeres, vamos a poner muchas mujeres, y el Partido Socialista hace lo mismo, ¿eh? La cabeza de lista de la candidatura europea tiene que ser una mujer. Isabel, tú tendrá que ser el mejor candidato. Y tienes que reconocer que las mujeres no solamente es que hemos estado infrarrepresentadas a lo largo de siglos, es que estamos haciendo nuestra revolución. Este siglo es el siglo de la revolución de la mujer. Sin duda. Esta es la revolución que ha triunfado. Las otras revoluciones han fracasado estrepitosamente y las de las mujeres ha triunfado. Todavía nos queda el siglo venidero para hacer normal lo que hoy todavía es excepción. Pero estoy absolutamente cierta de que empezamos a romper moldes y a colocar mujeres en lugares que hasta ahora eran impensables. Yo, por ejemplo, he sido la primera mujer que ha presidido el Ayuntamiento de Madrid, una institución de 700 años, como primera teniente alcalde en ausencia del alcalde. He sido la primera mujer ministra de Educación y Cultura. Si uno ve la galería de retratos que algunos de vosotros habéis visto en el Ministerio de Educación, hay 82 varones. Ha tenido que llegar una mujer en el número 83. Y en la presidencia del Senado, pues no los he contado, pero luego la galería de retratos es íntegramente masculina. Se nos está usted ablandando, ¿eh? Desde que le han hecho presidente del Senado ya... Pues no, desde luego en esa materia no me hablan. ¿No? Tenemos muchas preguntas de los telespectadores. Hoy he recordado los teléfonos y nos han llamado muchos. Algunas se refieren a su cargo anterior, pero en fin, esta no. Luis Morantes de Sevilla le pregunta por qué no se reconoce el censo andaluz en el Senado. Pues mire usted, el censo andaluz habrá que reconocerlo por los cauces legales que procedan. No estoy segura que sea exclusivamente el Senado el que tenga que hacerlo. Y estoy convencida de que si el censo es tal, se va a reconocer en el momento oportuno. Y Rosa María Delgado de Molina de Segura, Murcia, le pregunta si se va a volver a luchar contra el nacionalismo diferenciador de la cultura en España. ¿Se encuentran demasiadas dificultades del Gobierno para llegar a hacer una campaña que unifique una cultura extensa? Diferenciador de la cultura. Mire, yo creo que España es plural y diversa en sus distintas culturas, lenguas, tradiciones, historia, derecho civil incluso, pero en España hay una cultura española que nadie debería discutir. Y de hecho cuando uno está en el extranjero, pues la cultura española es uno de los mayores activos que tiene en este momento España. Yo he tenido el honor de ir muchas veces a inaugurar exposiciones de pintura española en el extranjero o eventos editoriales, también la industria editorial española es importantísima afuera, nadie lo discute esto. Otra cosa es que no debamos reconocer otras culturas que son españolas también, pero que son distintas de la cultura castellana. Existe, quizá en la educación que nosotros hemos recibido se ha hecho un hincapié
exclusivamente en lo castellano y de hecho muchos de los que tenemos mi edad pues desconocemos cuáles eran los reyes de la corona de Aragón y creo que eso es un error y por eso me parece positivo que se promocione todas las culturas españolas distintas del castellano. Pues no tenemos tiempo para más, se nos termina la hora del primer café. Mañana volveremos, mañana estará aquí con nosotros el presidente de Eusko Alkartasuna, don Carlos Garaycoechea, y seguro que tendremos un primer café intenso, de modo que no se lo pierdan. Que tengan un buen día y hasta mañana.